que tú nos das para leer tu palabra, para entender tu palabra, para discernir tu palabra, para escudriñar esas escrituras maravillosas que son simple y llanamente la verdad que hay para nosotros en vida y después en muerte, Padre. Esa muerte que tuvimos saliendo del mundo y que renacimos como renació, como tuvo la resurrección, tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, aquel que sufrió en esa cruz por todos los pecados de nosotros, Padre. De verdad, Padre, te agradezco por este día maravilloso, te agradezco por el día maravilloso que hayan tenido cada una de las personas que estén aquí, presentes, fieles, como todos los días, siempre, siempre a tu palabra, siguiendo sus estatutos, Padre, estando contigo, para ti y en ti, porque así tenemos que ser, seguir siempre tus mandamientos, no irnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguir ese camino angosto, ese camino pedregoso, así no tengamos que comer, Padre, pero siempre tú estarás ahí para nosotros, porque todo tiene que ser tu voluntad, Padre. Padre, esta noche te pido que pongas en mi boca solamente la verdad, que seas tú, Padre, el que me dirija, el que me guíe, el que me dé esa mansedumbre para predicar tu palabra y sacar esas palabras maravillosas que tiene este libro, que es el manual para la supervivencia de la salvación, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, comenzamos, mis hermanos. El título de mi prédica hoy es algo que de verdad, esta es la tercera prédica que hoy es la tercera prédica que me cambia el Espíritu Santo. He pensado en la misma prédica 3 veces y las 3 veces me la ha cambiado, no sé por qué, pero hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante en la vida de nosotros, los que estamos amando al Padre, como lo es el ayuno, ¿no? El ayuno, ese sistema maravilloso, ese contacto divino que queremos hacer como sacrificio para tener quizás un poquito más de atención del Padre, aunque el Padre siempre nos presta atención en todo, ¿no? Pero esos ayunos, ese sacrificio, esa aflicción, como dice la palabra de Dios, tiene algo especial en el cual el Padre se fija y viene también por ahí a cumplir su voluntad con nosotros, ¿no? Entonces, quería empezar para ir entendiendo un poco qué es el ayuno espiritual, ¿no? O el ayuno que hacemos nosotros los que estamos en Cristo. Se basa en la abstención completa o parcial de la comida, ¿ok? O de la bebida, o incluso que le neguemos algo al cuerpo, ¿sí? Para darle prioridad a una parte espiritual, que es nuestra relación con Dios Padre. Entendí, ¿no? Cuando yo conseguí este concepto, que cuando decimos negando algo al cuerpo, podemos negarle al cuerpo muchas cosas, señores, muchas cosas. O sea, tenemos que entender que ese ayuno tanto se entiende, se sobreentiende, ¿no? Como es alimento o bebida, también puede ser un ayuno para limpiarnos de muchas cosas, ¿no? Por lo menos que la gente tenga costumbre, que ya no es tener costumbre, sino tiene que alejarse de eso, de hacer algo cotidianamente y diga, bueno, vamos a dejar de hacer esto, porque quizás eso puede ser un ayuno que me ayude a esa conexión con el Padre. Incluso si nos vamos a eso, tendríamos que hacer ayunos laborales, ayunos que nos alejen del trabajo, ¿me entiende? Porque también eso nos conlleva a ese alejamiento con el Padre. Es todo lo que estamos hablando, es prácticamente transformar las cosas básicas en cotidianas, y eso se vuelve costumbre. Y ya como dice la gente, pues la costumbre es ley, ¿no? Entonces vamos a la palabra. Don Ernesto, usted, para que tenga el honor de abrir la prédica, vamos a Marcos capítulo 2, versículos 18 y 20. Marcos 2, 18 y 20. Marcos 2, 18 y 20. ¿Marcos qué, don Eduardo? Perdón. Marcos
Marcos 2, 18 y 20. Versículos 18 y 20. ¿Del 18 al 20 o 18? Sí, del 18 al 20, del 18 al 20, don Ernesto, disculpe. Esta lectura la hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción poderosa de su maravilloso Espíritu. Amén. Dice así, la pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan? Tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Amén. Gran palabra, ¿no? Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Jesús le dio a entender a la gente aquí que los apóstoles, ¿ok? Sus seguidores estaban recibiendo ese alimento espiritual de parte de él. Y digamos que no podían ayunar porque tenían que estar siempre conscientes de recibir esa palabra maravillosa que les estaba dando nuestro Redentor, ¿no? Y aparte de eso, pues, las caminatas, el peregrinaje, todo lo que ellos hacían en todo el día, pues eso acarreaba mucho desgaste físico, ¿no? Y una persona, por lo menos cuando sabemos que tiene que ayunar, tiene que estar pasiva, tiene que estar tranquila, porque si hablamos de términos corporales, el metabolismo se acelera mientras hacemos actividades y eso incurre en que el alimento se haga esencial para nosotros. Y entonces, estando con nuestro Redentor, pues tenían esa, ¿qué digo yo? Esa capacidad de tener que comer, porque los otros ayunaban y todo eso, pero ellos estaban recibiendo alimento espiritual y aparte la obra que ellos hacían, pues los conllevaba a que no sufrieran ese desgaste físico para dirigirse de sitios a sitios en peregrinaciones masivas como hacía nuestro Señor Jesucristo. Hermano Jesús, hágame un favor. Léame, ajá, Mateo, ajá, dígame. ¿Puedo ampliar un poquito algo de esta palabra, me permite, por favor? Sí, cómo no, faltaba más. Dice así, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Estaba diciendo Jesús acá que el esposo podríamos decir nosotros que es Jesús, ¿no? Sí. Que el esposo es Jesús, el que estaba allí. Entonces, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Claro, estabas diciendo muy cierto, porque ellos estaban recibiendo palabra del esposo, o sea, de Jesús, que estaba allí en ese momento. Entonces dicen, ellos no pueden ayunar porque mientras que está el esposo, pueden de pronto ayunar, la esposa o el esposo ayunar viendo que están allí los dos juntos. Entonces él se coloca allí como el esposo de los discípulos, que es el que les está dando el alimento. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Exacto. Sí. En aquellos días ayunarán. O sea, él estaba hablando del momento en que él iba a ser crucificado. Claro, cuando estuviese muerto y ya no estuviera. Entonces, dice, es cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Claro. Ahí es cuando él habla de que él iba a ser crucificado, iba a ser sepultado. Sí, señor. Y ellos ya iban a ayunar, iban a recibir ese ayuno. Claro, porque ya no estando Jesús tenían que entrar en aflicción y ahí ya por lo menos podían entrar en ese contacto espiritual para con el Padre
Y bueno, sí, de verdad tengo que admitirlo, se me fue el versículo 20, de verdad. Gracias, don No, Ernesto. pero como decía, ¿cómo te dijo Diana, güey? Que si de pronto alguien, pues, pues igual, son Claudia. intervenciones que hace uno como para que Claro, la palabra quede un poco más clara de sí, de verdad, de verdad. Bueno, eso era todo. ¿Ya? Muy agradecido, don Ernesto. Edward, y tío, Dígame. yo lo que, si capté bien la idea del capítulo, del versículo, yo lo que entiendo es que el ayuno es como esa herramienta que nos permite tener contacto con nuestro Padre cuando nosotros nos comunicamos con Él. Y yo lo que entiendo es que Jesús dice, yo ya estoy acá, ya están recibiendo de mí directamente conmigo. Exacto. No es necesario hacer el ayuno porque estaba ahí. Sí. Ahora, cuando yo ya no esté, que es lo de la crucifixión que nos comentan, ahí es donde siento que dicen, mire, yo ya no voy a estar, ahí sí necesito. Claro. Que hagan el ayuno. Y Dulce también, mire, gracias a don Ernesto que nos sacó esa diatriba la otra vez cuando expusimos los puntos de vista, también tenemos que entender la otra manera de ver los versículos, es que claro, ya Jesús no estando, ¿verdad? Porque cuando él estaba, era un sacrificio grande de los apóstoles estar con él, ¿no? Como estamos diciendo, tenían que desplazarse y todo, y eso ya era un sacrificio porque, como dicen las escrituras, Jesús oraba de madrugada y se paraba y los levantaba y les hablaba, y entonces ellos siempre tenían que estar al pendiente, ya no estando el maestro, ¿verdad? Ellos simplemente ya se dedicaban a ellos, se centraban en ellos, pero hacían ese ayuno en honor al Redentor, porque también tenemos que tener en cuenta que Jesús por lo menos tuvo un ayuno de 40 días y 40 noches, o sea, cosa nada fácil, ¿no? Y esa es una de las cosas que tenemos que también tomar en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, don Ernesto, de verdad le agradezco. Vamos aquí, hermano Jesús, a Mateo 9, versículos 14 y 15. Yo no coloco la cama. ¿14 y 15? Espérenme un momentico, que ese es... No, ese es similar al que leímos. Lo que pasa es que ese se me coló. Disculpe. Vamos a Salmos 35. Sí, Salmos 35, hermano Jesús. Salmos 35, versículos del 11 al 13. ¿Del 8 qué? Del 11 al 13. Salmos 35, del 11 al 13. Amén, dice. De los que me preguntan, pero por bien, para afligir a mi alma, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Amén. La palabra dice, se levantan testigos malvados, de lo que no sé, me preguntan. Me devuelven mal por bien, para afligir mi alma. Pero yo cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. El rey David dando una enseñanza grande con este salmo, ¿no? Porque fíjense que él está hablando de sus enemigos, ¿no? De esos que los persiguieron, de esos que querían matarlo. Y que, como que dice uno, lo molestaban, le hacían la vida imposible. Trataban de afligir su alma, ¿no? Sabiendo que estamos hablando de que el ayuno es una aflicción espiritual. Pero él, en vez de odiarlos con esa benevolencia de la cual lo dotó nuestro Padre Creador, él hacía ayuno para que ellos se recuperaran, porque fíjense como dicen, pero cuando ellos enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Entonces,
es una manera de nosotros también entender que el ayuno nos ayuda a ser esos cristianos que podemos, ¿cómo diría yo?, subir de nivel, ¿no? Ya que incluso nuestros enemigos, cuando estén mal, podemos ayunar por ellos, podemos pedir esa ayuda al Padre, porque esa misericordia que estaríamos dando nosotros nos llevaría por buen camino, ¿no? Por buen camino, porque no sabemos quizás por qué esa persona esté en esa aflicción, pero ya no es el alegrarnos, ¿no? Como quizás uno hacía antes, que uno cuando alguien le hacía mal, ahí mismo uno salía, no, pero deja quieto que si yo te veo en esto, pues me voy a reír y todo el cuento, sino que ya es también uno sacrificarse, ¿ok? Para que esa persona que quizás te hizo un daño o cualquiera, pues salga de eso. Incluso a nivel familiar se ve mucho eso, ¿no? Porque de verdad uno tiene, como se dice vulgarmente, uno a veces tiene más enemigos en la familia que en la misma calle, pero entonces tendría uno que aplicar ese ayuno para pedirle al Padre por la salud de todas las personas que quizás quieren mal contra uno, porque uno sabe que si uno envía una bendición, el Padre le devuelve como 10, así que esa es la manera de nosotros sobrellevar las cosas con el ayuno como tal. Vamos a... Hermana Diana, si lo tiene ahí, Primera de Reyes, capítulo 21, del 27 al 29. Ya, le daré mi segundo. Primera de Reyes, ¿qué? Capítulo 21, del 27 al 29. Ya lo leo, Nedra. ¿Capítulo 1 de qué? Capítulo 1. Del 27 al No, 29. 21, capítulo 21, Primera de Reyes, capítulo 21, del 27 al 29. 21, 27 al 29. Del 27 al 29, sí. Listo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayuno y durmió en cilicio y estuvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová, Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no atrae el mal con sus días. En los días de su hijo atrae el mal sobre su casa. Bueno, la palabra dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Acab fue un rey que tuvo el país de Jezreel, ¿no? Y tenía una esposa muy malvada. Creo que por lo menos Ernesto la debe conocer, Jezabel. Una mujer malvadísima, una mujer que mataba sacerdotes porque le daba la gana. Y esa mujer corrompió a este rey hasta de una manera horrorosísima. Él siendo rey, siempre estuvo haciendo lo malo ante los ojos de nuestro Padre Creador Jehová. Seguía ídolos. Bueno, el reino era un desastre, ¿no? Entonces, a él le llega por medio del profeta Elías que el Padre Creador iba a acabar con él. O sea, iba a raerlo de la tierra, ¿no? Porque de verdad estaba haciendo todo lo malo para los ojos del Padre. Pero acá simple y llanamente toma la decisión, ¿no? Sabiendo que esa era palabra poderosa, palabra del Padre Jehová, toma la decisión de humillarse. Sabiendo todo lo malo que había hecho, se humilla
y consigue esa misericordia del Padre porque consiguió esa misericordia. El Padre le dice, fíjate cómo se está humillando. Entonces, simple y llanamente, no voy a traer el mal en sus días, voy a dejar que muera tranquilo, pero en los días del Hijo sí traeré el mal a esta tierra. Y de hecho así sucedió porque ese libro de Reyes nos muestra las cosas que suceden después de ese evento. Pues viene una derrota contra Acab, y ahí es donde empieza el declive de ese reino, ¿no? Pero no vino, como dijo el Padre, como siempre, lo que promete lo cumple, no vino esa destrucción de ese pueblo de Jezreel. Recuerden que Jezreel está mimetizado cuando Oseas recibe la palabra del Padre y le dice que tenga hijos con una ramera y que sean hijos de fornicación. Y de hecho uno de ellos le pusieron Jezreel, y él dijo que iba a raer, el Padre dijo que mediante un hijo de esos iba a raer un pueblo de la tierra, que era Jezreel, que fue a la larga todo eso, porque fueron pueblos, fueron países, como se decía en esos tiempos, muy mundanos, muy enfermos, muy blasfemos, y siempre eran idólatras y andaban siempre bajo fornicación y bajo todos esas cosas malas que no eran bien vistas por nuestro Padre Creador, por Jehová. Vamos a leer. Vanessa, hágame el favor. Esdras 8, capítulo 8, versículo 21 al 23. Buenas noches. ¿Esdras qué? Capítulo 8, versículo 21 al 23. Esdras. ¿Ese libro donde lo encuentro? Dice Esdras. Después de Crónicas. Sí, después de Crónicas está Esdras. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y furor contra todos los que le abandonan. Ayunemos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Amén. Amén. Gran palabra. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Gloria al Padre. Unos versículos hermosos, ¿por qué? Porque demuestran el poderío y la sabiduría que utilizó en este momento el profeta, de no pedir pueblo, de no pedir gente para guerra, sino decirle al Padre que tuvieran un buen camino, para que fuesen guiados porque él, esa confianza plena que tenía sobre nuestro Padre Creador, que es la confianza que tenemos que tener todos nosotros, esa confianza plena le hizo saber que ellos estarían salvos de cualquier mano que quisiera hacerles daño, que quisiera venir a torcerles el camino, que quisiera matarlos y todo, porque, como dice ahí, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces, los que están con él siempre los protege, siempre nos cuida. Y ese fue
como quien dice, un ayuno masivo, porque ahí dice, y publiqué allí ayuno junto al río Ahava para afligirnos. O sea, todo el pueblo, todos los que iban a viajar, todos los que se iban a mover, ese éxodo masivo de gente los puso a ayunar, ¿ok? Y eso hizo la obra con respecto al Padre, porque como dice en el versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio, o sea, les otorgó la bendición de tener un excelente camino, de tener ese viaje maravilloso que estaban necesitando, y así también tenemos que hacer nosotros cuando por lo menos quizás tengamos un viaje largo que hacer, o incluso un viaje corto, quizás entregarle un ayuno al Padre y decirle, Padre, el viaje me conviene, puedo ir, ¿qué crees tú que puedo hacer? Tengo que quedarme. Todo eso nos dará esa conexión celestial con nuestro Padre, para así ir tomando en cuenta pues sus consejos, ¿no? Para que nos lleve por muy buen camino. Yuse, hazme un favor. Nehemías 1, del 2 al 6. ¿Del 2 al 6? Sí. Listo. Dice, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, allí en la Providencia están en gran mal y afrentan, están en gran mal y afrentan. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír las oraciones de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, para los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Bueno, vamos a esperar un momentico que ya se va a caer la conexión, nos conectamos y entonces volvemos a leer la palabra, ¿sí? Don Edward, ¿cuál era? Perdón, que me perdí. Nehemías 1, del 2 al 6. ¿Emías? Nehemías. Dios le bendiga. Amén, amén. ¿Y David? ¿Ah? ¿Y David? Nada, es que está ahí reunido con unos muchachos también. Los muchachos de retiro, los jóvenes. Entonces está ahí hablando con ellos. Está compartiéndoles una palabra. Ah, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno. Ajá, ya estamos, ¿no? Sí. Listo, bueno. Vamos a continuar entonces. Nehemías capítulo 1, versículo del 2 al 6. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en cautividad, y por Jerusalén. Dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Había gran tribulación en Jerusalén
porque había muchos hijos de Israel que venían de la cautividad. Recuerden que el pueblo de Israel fue cautivo primero de los egipcios y después de los babilonios, ¿no? Y entonces todo eso les trajo gran mal porque de verdad que pasaron bastante trabajo, pasaron de las peores. Entonces, aquí cuenta el profeta Nehemías que cuando escuchó que alguien le comentó que los hermanos estaban pasando todo ese trabajo, él entra en ayuno, pero le habla de manera tajante a nuestro Padre Creador, ¿no? Le habla de manera tajante a nuestro Padre Creador y le dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que tomarlo en cuenta porque el Padre es aquel que guarda los pactos, es aquel que a los que le cumplen su obra, Él cumple la promesa. A los que hacen su voluntad, Él mantiene en pie, los alimenta, los viste y simple y llanamente los prospera. Eso es lo que tenemos que mantener en cuenta. Y ese ayuno que hizo el profeta Nehemías, pues llegó a buen pie, ¿no? Porque él confiesa, él toma la batuta por ese punto y confiesa los pecados de todos los hijos de Israel, sabiendo que los hijos de Israel vivieron en pecado muchísimo tiempo. Y él mete a la casa de su padre y también dice: confieso los pecados de la casa de mi padre. Y eso llega a oídos del Padre y ahí le hace la obra, porque de verdad eso es lo que quiere el Padre, como siempre se ha dicho aquí en las prédicas, ¿no? Que no nos quedemos creyendo que si no confesamos una cosita pequeña, eso no pasa nada. El Padre lo que quiere es que nosotros tengamos cuentas claras con Él y que lo que hagamos le digamos: Padre, sí, le embarré, mira, agarré, entré a una tienda y vi un lápiz mal paradito por ahí, me lo traje en el bolsillo. ¿Ves? De verdad, Padre, te pido perdón por eso, pero ya me lo traje. Entonces, bueno, por muy pequeña que sea la cosa, tenemos que tener ese corazón abierto para confesar al Padre y saber qué es lo que el Padre escucha de nuestras peticiones y cuando le ayunamos que le llegue de manera directa, ¿no? Ese sacrificio. Sofía, hágame un favor. Me va a leer Daniel, capítulo 10. Amén. Capítulo 10, del 2 al 3. Y ahí mismo me va a leer el 11 y el 12. ¿Daniel qué? 10. 10. Del 2 al 3. Daniel 10, del 2 al 3 primero y después me lee del 11 al 12. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entré en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Y el otro. ¿Cuál era el otro? El 11 y 12. El 11 y el 12. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Gran palabra, vivencia única y preciosa que tuvo el profeta Daniel, ¿ok? Entró en aflicción 3 semanas, 21 días. Estuvo Daniel haciendo un ayuno para conseguir esa respuesta de nuestro Padre Creador Jehová. Y qué mejor respuesta que le mandó a Miguel, ¿no? Y hablándole, él estaba como en la orilla de un río con mucha gente y cuando Miguel se le aparece, pues él fue el único que lo vio, ¿no? Y la impresión que causó fue que todo el mundo lo veía asombrado y no sabía qué estaba pasando y la gente salió corriendo y él se quedó y Miguel le posa una mano, se la pone, él se arrodilla y después lo levanta, ¿no? Y ahí es donde viene y le dice eso.
esa frase tan maravillosa, ¿no? Que, o sea, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Entonces, esas palabras nos dan a entender, señores, que tenemos que tener ese corazón puro y sincero a nuestro Padre Creador Jehová. Tenemos que tener ese corazón puro y sincero, tenemos que estar dispuestos. Fíjense lo que dice aquí, a entender la presencia de Dios y a humillarnos en su presencia. Tenemos que entender por qué nuestro Padre Creador está para nosotros, ¿ok? Aunque decir que esté para nosotros es como que nosotros lo vamos a tener a Él para que nos haga favores y todo lo demás. No, nosotros somos siervos del Padre. Nosotros tenemos que ser esclavos del Padre siempre, ¿ok? El Padre está para nosotros, pero nosotros tenemos que ser esclavos de Él. Después, todo viene por añadidura, como lo dijimos en estos días, que eso es la gloria del Padre. Y de verdad, esos ayunos, ¿no? Que esos profetas hacían, eran gloriosos porque llegaban al Padre Creador y de verdad lograban ese mérito, porque imagínate que el Padre mande a uno de sus ángeles, a uno de sus principales ángeles, a hablar contigo, a darte una señal, a decirte que desde que empezaste a humillarte y a entender la presencia de Él, escucharon tus ruegos. Es una cosa grandiosa y es una cosa que tenemos que tomar en cuenta y seguir nosotros también como personas, porque eso es lo que nos conlleva, ¿no? A ser personas gratas para nuestro Creador Jehová. Vamos a Doña Yané, hágame el favor. Léame Joel 1, versículos 13 y 14. Joel. Un momentico. Estaba dormido. Amén. Joel 1, 13 y 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. El siguiente está en la mitad. Amén. Amén, doña Yané. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Piden ese ruego masivo a todo el mundo, que todo el mundo se humille y que todo el mundo haga, porque estaban pasando por uno de los mayores desastres que tuvieron, ¿no? Un ataque de langostas masivo, así como estaba hablando don Ernesto la semana que pasó acerca de la langosta, ese animalito pequeño que es devastador, pues acabó con todo el alimento que tenían y de verdad eso trajo mucha aflicción, ¿no? Para el pueblo y simple y llanamente supieron que tenían que humillarse ante el Padre para tener la solución, para tener esa bendición y poder salir adelante, porque estaban claros que sin el Padre no podían hacer nada. Y ahí, pues, también, como se dice, vino la obra, ¿no? Porque cuando una persona ayuna, cuando una persona se humilla, cuando una persona, como decían ellos, llenarse de silicio, el silicio, estuve leyendo que era los que, ahorita en términos técnicos se puede decir que el silicio viene del sílice, que es un componente de la arena y todo el cuento, no. El silicio era un material que ellos sacaban
como del cuero de la cabra, ¿no? Cuando estaba ya como muy viejo con los pelos, eso como que lo agarraban y lo deshacían, ¿ok? Y eso, eso le decían silicio. Y también los que más, por lo menos en el libro de Job. Ajá. Silicio no era ceniza, la silicio no, era ceniza. A eso le iba a explicar, doña Janet, a eso iba. Ah, ya. El libro de Job muestra, ¿no? Que Job se entra puso silicio y se sentó en ceniza. El silicio, como le digo, era un material que se hacía como entre el cuero y los pelos de la cabra, ¿ok? Y eso se agarraba y hacían, no sé, era como un polvito, una pasta. Y eso se lo echaban encima. Imagino que eso picaba bastante, ¿ok? Porque al ser hecho de pelos, eso picaba bastante y le estoy encontrando más o menos el razonamiento porque eso debe haber sido una tortura, que usted se eche algo que le pique en el cuerpo, solamente para autoinfligirse eso. Y aparte se sentaban en cenizas, o sea, todo el carbón, todo lo que podían, eso lo regaban y se sentaban en cenizas y agarraban esas cenizas y se las echaban en la cabeza. Eso era una señal masiva de humillación hacia el Padre, como para rendirle esa reverencia, ¿no? Y pedirle quizás perdón por cualquier cosa que se había hecho, o como estamos viendo que ellos siempre recurrían a eso para demostrarle al Padre que se estaban teniendo, o sea, ¿cómo digo? El mayor conocimiento de que habían sido pecadores masivos, ¿no? Y entonces querían por ese lado restaurar el amor del Padre hacia ellos mediante esa aflicción masiva de silicio y de ceniza, como decía doña Yané, ¿no? Porque esa fue la diferencia que a mí también se me hizo muy extraño eso de silicio y ceniza, ¿no? Y entonces busqué en varias respuestas y entonces llegué a esa conclusión gracias a lo que conseguí de eso, ¿no? Entonces, mis hermanos, ahora tengo dos ejemplos tajantes, ¿ok? ¿De qué pasa cuando un ayuno falla? Y un ayuno falla. Podemos pedirle al Padre mucho, pero también tenemos que tener en cuenta nuestros actos, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta nuestros actos y ya de ahí, pues, entonces estaremos correspondientes a hacer el ayuno o no. Cualquier cosita, señores, si se me cae la conexión, me esperan un momentico porque me está mostrando inestabilidad, pero bueno, sigamos. Vayamos a doña Hiela, hágame el favor. Léame Jeremías 14, del 11 al 14, si es tan amable. Jeremías, ¿qué, Edu? 14. Del 11 al 14. Al 14, sí. Bueno, amén. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrendan, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizarán los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión, mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizarán. Amén. Amén. Fíjense parte de los versículos. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor.
y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Ahí nos damos cuenta, señores, que cuando el padre perdía la paciencia, cuando se desbocaba su ira, no había nada que lo contentara, no había nada. Entonces tenemos que también nosotros saber que no podemos estar plenos de que quizás hagamos algo y vayamos a hacer un ayuno y con eso tapemos el hueco, ¿ok? Una de las cosas que yo he adoptado para mí es mantenerme en el punto de que no ser perfectos, pero tenemos que ser exactos, ¿no? Tenemos que mantener ese riel, ese camino hermoso hacia la salvación, manteniéndonos lo más lejos del pecado que se pueda. ¿Por qué? Porque los sacrificios que se hagan para un bien común, que se hagan para pedir, como estamos hablando, quizás por nuestros enemigos, para pedir por esas personas que necesiten nuestra ayuda, ¿no? Más no para salir nosotros por un mal que nosotros mismos hayamos creado. Por eso no vamos a agarrar pañitos de agua para tratar de sofocar un incendio que hayamos provocado nosotros mismos. Entonces tenemos que darnos cuenta por la palabra que el Padre les dice, o sea, cuando ayunen, no escucharé su clamor, se morirán de hambre, no importa, pueden pasar 5 meses ayunando, no los escucharé porque de verdad han envanecido su corazón y simple y llanamente faltándole a la creencia de la palabra verdadera del Padre, profetizaron falsas cosas y me imagino que, o sea, el castigo ha de ser brutal porque el pueblo estaba viviendo una sequía, pero, o sea, la sequía, o sea, se les morían los animales, no tenían agua para beber y era una cosa fatal. Entonces, simple y llanamente, ¿por qué? Porque el Padre los castigó por eso mismo, porque eran un pueblo muy desobediente y simple y llanamente hacían las cosas como les daba la gana y no sacaban las consecuencias, ¿no? Ahora vamos al segundo. Miguel, hágame un favor. Segunda de Samuel 12. Colóquese ahí en el 12. Segunda de Samuel 12. Me va a leer primero el versículo 16 y después salta del 21 al 23. Me hace el favor. Ya. Segunda de Samuel 12. Sí. Léame el versículo 16 y después me lee del 21 al 23. Bueno. Me hace ese gran En favor. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Esta historia relata de la parte de Segunda de Samuel, conocida como David y Betsabé, ¿no? Esa mujer a la cual David deseó y por la cual David cometió serie de pecados continuos, ¿no? Simple y llanamente por deseo. Y todo eso transgredió la ley del Padre, ¿no? David fue un tipo recto, un tipo que nunca estuvo adorando ídolos ni nada, pero cometió ese error grosso, ¿no? De desear a la mujer del prójimo
y de hecho llegar a una ambición tan masiva que él mismo pone al marido de esa mujer, lo manda a poner en el frente de batalla para que muera, para él quedarse con esa mujer, y sin pudor alguno, pues apenas murió, él vivió con ella, pero Jehová envía al profeta Natán, ¿cierto? Y le dice que se salvó, él le dice, Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, porque él sabía que ese pecado era de muerte para esos tiempos, pero por el amor que Jehová le tenía a David, pues le redime el pecado, pero le dice, pero te voy a cobrar. Marcela, hágame el favor, Marcela. Entonces, el profeta Natán le dice, Jehová ha redimido tu pecado, pero de cierto el niño morirá. ¿Ok? Entonces, el niño ya nacido, pues Jehová lo hiere, como dice la palabra, y pasa 7 días. David entra en ayuno, durmiendo en el suelo y todo lo demás, pero el niño muere, no hubo manera de él salvarlo, ni con ayuno, ni con prédica, ni con nada. Y eso es lo que los sacerdotes le preguntan a él, ¿no? Porque lo ven tirado en el suelo, muriéndose, todo el cuento, porque el niño, pero murió y él se levantó. Él se levantó, se lavó su cara, fue, comió, adoró al Padre, así dice la palabra, le rindió tributo al Padre, adoró al Padre, y simple y llanamente les dice, o sea, ¿para qué de ayunar? Cuando él estaba vivo, yo ayunaba buscando la misericordia del Padre, buscando esa misericordia que él sabía que en ese momento para el niño era pérdida. Él sí tenía la misericordia del Padre porque el Padre le dijo, tu pecado ha sido redimido, no morirás, pero el niño va a pagar las consecuencias. Entonces así fue. Y él le dice, ¿para qué? ¿Ha de volver él a mí? Yo iré a él. ¿Ok? Diciendo claro de que cuando él muera se conseguiría con el niño en el otro plano astral, simple y llanamente por eso. Porque debemos también tomar en cuenta que ese pecado fue un pecado bastante para tomar en cuenta de parte de nuestro Padre Creador, y se lo cobró, o sea, no lo dejó pasar por alto porque con todo el amor que le tenía, no se lo perdonó, sino que le cobró la vida del hijo, ¿no? Entonces ahora vamos ya para concluir. Yo mismo les voy a hacer una lectura. Vamos a Mateo 6. Vamos a Mateo 6, del 16 al 18. ¿Ya estamos ahí? Bueno. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Bueno, Mateo 6, del 16 al 18 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios por esa palabra, es una palabra única, es una palabra que nos dice simple y llanamente que no seamos personas que ayunemos para decirle al mundo, no, yo hice un ayuno de 3 y 4 días y todo lo demás, y que venga quizás alguien a visitarte y tú salgas con esa cara, ¿qué estás haciendo? No, estoy ayunando porque de verdad quiero mi conexión con el Padre y necesito que no. Tenemos que ser personas conscientes de que si estamos haciendo el ayuno a voluntad propia y con el corazón puesto en el Padre Creador, Él sabe que lo estamos haciendo por Él. ¿Y cómo tenemos que hacer? Si viene una visita, simple y llanamente nos vestimos, nos arreglamos y nos mantenemos.
nos mantenemos firmes, bien sobrios, sin decir absolutamente nada, y simple y llanamente, como dice el final del versículo 18. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es el logro que debemos de buscar nosotros, ¿no? Con un ayuno, de verdad. Y como todo lo que siempre se dice en la palabra también, es el llevar todas las acciones que tengamos dentro del corazón y para el Padre, ¿no? Porque muchas veces hay gente que de verdad hace cosas simple y llanamente como por alardear, como por decir y todo esto. Y resulta que cuando uno no hace eso y uno quizás hizo una buena obra o algo, pero pasan los días y después alguien llega y dice, mira, pero fulano hizo esto en tal y tal parte, mira, pero ¿por qué tú no dijiste que hiciste eso? Eso es para la gloria de Dios y todo, pero de verdad, siguiendo las escrituras, creo que uno tiene que mantenerse humilde, ¿no? Uno tiene que mantenerse humilde, pero eso sí, como dice aquí nuestro Señor Jesús, lavarse la cara y mantenerse firme, que nos vean bien parados y vean que no estamos pasando una aflicción para los hombres, sino para nuestro Padre Creador, que es el que nos premiará siempre, el dador de vida, el que nos prosperará, el que nos mantiene con vida y salud. Y de verdad, gracias al Padre es que estamos como estamos, ya que toda la voluntad simple y llanamente es de Él. Y bueno, mis hermanos, esta fue mi prédica, de verdad espero les haya agradado. Preguntas, cualquier cosita, inquietudes, aquí están. Me permite aquí en Isaías 58 hay todo un capítulo completo donde dice el verdadero ayuno, ¿cierto? Pero yo no lo voy a leer todo, voy a leer unos cuantos versículos y pues está realmente pues todo lo que hablaste tú en la prédica. Dice Isaías 58, lo vamos a leer desde el capítulo, versículo 5, dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes al verles en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mire, esta palabra es hermosa y maravillosa. Y claro, y el ayuno, como decía Edward, el ayuno está dentro de la palabra de Dios como uno de los instrumentos, podríamos decirlo así, para pedirle a Dios muchas cosas, ¿no? De las que hablaba Edward y de todos nuestros problemas y de todas nuestras ataduras y de todos nuestros yugos, todo lo que nos esté dañando y nos esté quebrantando. Entonces, por medio del ayuno y la oración, nosotros vamos a lograr eso que estamos pidiendo, pero hacerlo, como decía Edward, de corazón y hacerlo con sentimiento y con amor hacia Dios. Y como lo dice la palabra, no publicarlo a todo el mundo porque entonces nada estamos haciendo, ¿cierto? Sino hacerlo como el que dice la palabra, que tú entrarás al aposento y orarás y harás oración en silencio y Dios te exaltará en público, ¿cierto? Por que no sepa a tu derecha lo que hace la izquierda. Bueno, todas estas cosas nos llevan a lo mismo. Entonces es hacerlo con ese amor a Dios y con
y pidiéndolo con ese corazón contrito, con ese corazón humillado, porque dice allí en la palabra donde decía era que entender que para dirigirnos a Dios tenemos que hacerlo con un corazón humillado, con un corazón lleno de compasión y con un corazón lleno de amor. Entonces es entender eso, que con Dios las cosas funcionan es así, porque si tú vas ante la presencia de Dios con tu corazón cargado, o con un corazón altivo, o con un corazón soberbio, orgulloso, pues simplemente Dios no te va a escuchar, sino que hay que hacerlo es con un corazón humillado, un corazón lleno de amor, de compasión, un corazón lleno de bondad, de benignidad. Entonces, eso es lo que Dios pide de nosotros, ¿ya? Entonces, Sí, Señor. Gloria a Dios, así es. ve, Eduardo, otra cosita. Lo que pasa es que por sugerencia de algunos de nuestros hermanos, los que estamos aquí, que si podemos a partir de hoy inclusive hacer la oración antes de los comentarios, porque hay algunos que tienen algo que hacer, que tienen pues afán. Por ejemplo, ayer que Karime no estuvo en la oración porque tenían que irse por algo que tenían que hacer. Entonces, a partir de hoy, antes de los comentarios, hacer la oración y después de la oración que vengan ya los comentarios. Y que... Bueno, sí, como quien dice ya para mañana, ¿no? Porque como estamos entendiendo ahorita, sí. Pues sí, no habría problema, no habría problema y así, O pues sea, sí, terminar la prédica, hacer la oración y después de que hagamos la oración, entonces los comentarios de las personas que quieran hacer, de los hermanos que quieran hacer un comentario sobre la prédica. Pues lo que pasa es que, ¿cómo le digo? Quizás, no sé, claro, es solamente mi pensamiento. Don Javier Valencia es el que les va a decir esto. La oración es algo tan maravilloso que es lo que creo que nos mantiene sentados a la silla, ¿sí? Creo que es lo que nos mantiene sentados a la silla. Entonces, porque ¿qué pasaría? No sé, digo yo, ¿no? En mi opinión, ¿qué pasaría si nosotros hacemos la oración y después ya todo el mundo por haber orado, entonces me desconecto, me salgo, me voy, y entonces simple y llanamente quedamos 3 o 4 siempre debatiendo los temas? No sé, digo yo, ¿no? Porque no, eso... es que eso es en el evento de que haya alguna necesidad, ¿sí me entiende? Por ejemplo, como Karime ayer y David, no sé si me acuerdo qué era lo que tenían que hacer. Que tuvieron que irse de la mamá que llamaron que la mamá de David estaba enferma, entonces no pudieron estar en la oración. Entonces, yo no creo que pues que nosotros simplemente porque ya se hizo la oración nos vamos a ir, no, porque a cada uno nos interesa hacer los comentarios y escuchar los comentarios de los demás hermanos, que eso es muy interesante, muy importante, porque ahí es donde realmente compartimos la palabra y cualquier inquietud o cualquier cosa que tengamos, allí se despeja. Y yo pienso que no pasa lo que de pronto... No, sí, y de hecho es donde más nos extendemos y después terminamos diciendo, bueno, vamos a orar porque ya para dormir. Ajá. Y bueno, ajá, Yuse, ¿qué ibas a decir? Que estoy viendo que te estás muriendo ahí por hablar. No, que estaba de acuerdo con mi tío por lo que dices, Eduard, que la oración es tan importante, es como tan, o sea, un cierre magnífico, que sí me parece importante como que termina la prédica, oramos y ya empezamos a debatir, compartir, porque de pronto sí se pueden perder personas esa oración tan extraordinaria, además que a veces pedimos por cada uno de nosotros. Claro. Y es importante. Sí, lo veo así. Tienes razón. Además es un país democrático, la mitad más uno manda. Pero no me vas a salir de la izquierda de una vez, te digo. No. Hasta allá no, amigo. La verdad te digo una cosa, mi partido político es el cielo y mi nacionalidad es celestial, más nada, yo. Amén. Métase eso en la cabeza. De verdad. Bueno, otra cosita. No, yo creo que eso sería todo, Eduardo. Bueno, gloria a Dios. Entonces, lo que de pronto importa o interesa es que, pues que de pronto la gente o nuestros hermanos, los que estemos aquí, pues de pronto no lo vayan a tomar a mal, ¿no? Y que pues, no vayan a aprovechar la oportunidad, pues lo que dice Eduardo, que de pronto pues ya todos pues, se levantan y se vayan y realmente pues no se haga
los comentarios que se esperan, ¿no? Que se hagan sobre la... Porque es que los comentarios son los que nos dan conocimiento, ¿me entiendes? Los comentarios son los que nos dan conocimiento. Claro. Bueno, oremos entonces. Marcela, hágame el favor, déjeme eso ahí. ¿Sí? ¿Cierto? Gracias, que es que me hace bulla y no me concentro. Padre amado, Padre celestial, gracias, Padre, por este espacio, este tiempo que hemos compartido aquí con los hermanos, conversando de tu palabra, leyendo tus escrituras, Padre, discerniendo ese conocimiento tan maravilloso que nos dejaste en este libro, tan grande, tan espectacular, tan glorioso como es la Biblia, Padre. Padre, te pido por todos los que estamos aquí hoy y siempre sé que estaremos aquí escuchando tu palabra, leyendo la Biblia, pidiéndote, Padre, orándote, dándote gloria, alabanza, exaltación y dándote gracias, Padre, por lo misericordioso, bondadoso y por todo ese amor que nos das a cada uno de nosotros, a veces no mereciéndolo, Padre, pero aún así sigues fiel a nosotros y sigues con ese amor de Padre que tienes hacia todos los que tú haces, tus hijos, Padre. Padre, quiero pedirte por la hermana Diana, para que su pierna, que ya está en recuperación, sane pronto, sane más rápido, sane de un día para otro, Padre, que se haga tu voluntad sobre su pierna, que camine rapidito, que ya cuando vaya a dar su prédica la veamos levantada, Padre, para que te glorifique, para que todo sea para tu gloria, porque todo el mérito lo tienes tú, Padre. Te pedimos por la hermana Edith, Padre, para que le quites de ella todos esos males que tiene sobre su cabeza, que le quites todos esos pesares, que se mejore también, Padre. La queremos aquí predicando, la queremos aquí, como la vimos ese día, contenta, alegre, predicando la palabra tuya y dándonos ese gozo de saber que está bien y que será un testimonio grato para tu glorificación, Padre. Te pido por la familia de cada uno de los que estamos aquí. Pon tu mano sobre ellos, Padre. Que no haya peleas, que no haya discusiones, que todo sea armonía, Padre. Que todo sea felicidad, que todo sea grato para cada uno de los que estamos aquí. Y que todo sea plenitud, Padre, plenitud, satisfacción y garantía de salvación en cada uno de los hogares, Padre, que venga de tu mano, que todo sea tu voluntad, que sea bueno o sea malo. Demos gracias, Padre, porque todo lo que tú pones en nuestros días es para nuestro bien y solo para nuestro bien. Advertencias, por esas bendiciones gratas, por despertarnos todos los días en la mañana, por darnos ese aliento de vida y esas ganas de comernos ese mundo que quiere invadirnos, pero que nosotros contigo por dentro, Padre, siempre vamos a vencer, porque como dice la palabra, más grande el que está dentro de nosotros que el que viene del mundo. Y nunca, Padre, nunca Satanás volverá a entrar en la casa de nadie, a hostigarle la vida a nadie, ni los pensamientos de nadie, porque así tú lo has querido, Padre, porque nosotros no se lo permitimos. Porque también la palabra dice que tú no nos diste espíritu de cobardía, sino de amor, misericordia y dominio propio, y por eso tenemos cómo vencer a Satanás. Por eso tenemos que escoger el camino bueno, ese camino estrecho que va a ti, y tenemos que mantenernos plenos, Padre, en tus mandamientos y en tus estatutos, para que, como dice la palabra también, venida, tener la paciencia para que cumplida tu obra, Padre, podamos ver el cumplimiento de tu promesa. Por eso, Padre, quiero agradecerte en este día magnífico por esta prédica, Padre, que fue solamente tu voluntad y nada más que tu voluntad. Y espero que así siga siendo, Padre, que sigas poniendo esas palabras hermosas en mi boca, Padre, que solamente sean tu verdad y nada más que tu verdad, Padre. Gracias por todo lo que nos das, Padre. Te lo agradecemos en el nombre grande y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias. No, ahorita sí.